Listo, ya está grabando. Gracias por recordarme. Bueno, para los compañeros que no nos han podido acompañar hasta ahora, resumo muy brevemente. El tema de hoy son los retrasos y los comportamientos de tipo oscilatorio que derivan de los retrasos y que pues este tipo de comportamientos lo hemos experimentado en carne propia a partir del juego de la cerveza, ese juego que fue creado en el MIT por Sterman y no me acuerdo cuál fue el otro que participó en ese diseño, y que, digamos, nos muestra cómo no solamente hay unos retrasos materiales, en el sentido en que pues, las órdenes no son inmediatas, no se colocan en los inventarios de forma instantánea, ni los clientes tampoco los consumen de forma instantánea, sino que es un proceso. eh, Sino que además también hay unas expectativas, hay unos retrasos de información, es decir, las decisiones no se toman tampoco de forma instantánea, es un aprendizaje, ¿no? Al principio, recuerden ustedes, pues se tomaban decisiones muy abruptas, ¿no? Se pedían unos stocks muy grandes, eh, luego no se pedía ningún tipo de stock y pues obviamente estos cambios, de tener mucho en un tiempo uno, tener muy poco en un tiempo dos, pues nos va mostrando como una especie de comportamiento perdón, sinusoidal, es decir, como unas ondas, unas vibraciones, que es lo que vamos a modelar hoy. Vale, entonces, antes de empezar, quisiera introducir un par de conceptos nuevos que son unas funciones que nos ayudan a... Ah, bueno, perdón, voy a compartir pantalla antes que todo. ¿Qué pasó acá? Mm, ay, permítanme un segundo que es que abrí esto en Mozilla y no sé por qué no me permite compartir. Mm, bueno, eh, bien, me voy a parar una pantalla. Por favor, me confirman si están viendo lo que yo estoy viendo. Ahí estamos en una ventana de Vensim y hay tres funciones y tres gráficas. Por favor, me confirman si están viendo lo mismo. Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, tenemos esas tres funciones que las traigo a colación. Son funciones que pueden ustedes ver en, en- en- en esta parte de, perdón, aquí en esta parte de funciones, ¿no? Está entonces la función pulso, no sé, está la función pulso, la función pulse train y la ¿Alguna vez, no? función step. ¿Perdón? ¿Tengo eco? ¿Alguien tiene ahorita el micrófono? Vale. Entonces, esas tres funciones, ahí pues ustedes ven que hay bastantes más, ya más adelante les mostraré para qué sirven en general casi todas estas funciones. Bueno, pulso también. Ah, bueno, pulso ya la mencioné, perdón. Eh, Estas funciones lógicas como if then else, si, si no, entonces. Perdón, si entonces, si no. Y bueno, todo esto para traer datos que vamos a ver en la siguiente sesión cuando hablemos de las tablas, cómo traer, importar datos de Excel. Recuerden que este XLS es el, el sufijo de los archivos de Excel y eso ya nos permite entonces trabajar con también modelos mucho más aproximados porque ya incorporamos datos, ¿no? No nos toca, digamos, simular un poco la tendencia de los datos o la forma de los datos, de la función que forman esos datos, sino que ya trabajaríamos con datos reales. Y bueno, entonces por ahora esas tres funciones, vamos a cancelar acá. ¿Y esto para qué? Esas funciones nos permiten simular el comportamiento de nuestros inputs. Recuerden que siempre trabajamos con, a partir de, digamos, los modelos se derivan de una función en la cual una variable pues depende de un conjunto de otras, ¿no? Eh, Esta variable que depende, pues por eso se llama variable dependiente, que es la que forma el eje Y, y las variables independientes o la variable independiente, dependiendo del tipo de función,
van a ser los inputs, ¿no? Es decir, nuestra variable y entonces será el output que sale de la combinación de un conjunto de inputs que son nuestras variables independientes. Entonces, eso que es, digamos, lo que ustedes ven con las funciones Cobb-Douglas, con la función lineal de la recta, pues aquí también se representa, ¿no? Y entonces estos inputs son comportamientos, eh, digamos, que nos permiten simular entonces estas entradas en el sistema. Miremos entonces la simulación. Entonces, esta función pulso lo que nos dice es que, miremoslo acá, ya. Tenemos entonces una función en la cual nuestro input, perdón, sí, nuestro input aumenta, ¿no? De una forma, digamos, lineal y vuelve y disminuye, ¿no? En un fragmento de tiempo, ¿no? En un instante de tiempo, que son 2 unidades de tiempo, dos días en este caso. Si ustedes se dan cuenta, entonces cambia en el 2, ¿no? Es decir, en el 2 tenemos que sube y en el 4 pues ya está de nuevo en su nivel, ¿no? Esas funciones son útiles principalmente cuando queremos hacer o simular más bien shocks en el sistema o cuando tenemos cambios abruptos en nuestra función. Es decir, si digamos no sé, por alguna enfermedad de la reina de Inglaterra, la bolsa de Londres cae 10 puntos, pues este es digamos, es algo anómalo en la función, en la tendencia de la bolsa, digamos, de Londres, pero esos elementos esporádicos que se deben a agentes externos, por ejemplo eso, ¿no? Que se enferme la reina, un tsunami, yo qué sé, lo podemos representar entonces con ese tipo de funciones. También nos permite, pues obviamente, representar algún tipo de cambio importante en nuestras variables, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer de ese tipo de experimentaciones. Tenemos entonces, derivado de esto, la función pulseTrain, que si ustedes se dan cuenta, pues es un conjunto de pulsos, pero prolongados en el tiempo, ¿no? Bueno, aquí aumentemos el tiempo para poder ver esto más claramente. ¿Por qué no cambió? Ah, cambié la que no era, que bola. Perdón. Ya, tiempo final. Aquí sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es este mismo pulso, pero repetido en el tiempo, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos la función step, que es el mismo pulso, pero infinito. Es decir, llega a 1, igual que acá, ¿no? Perdón, en el tiempo 2 llega a su realización, si se quiere, pero en el tiempo 2 ya se queda, ¿no? Donde marcamos la asíntota, que en este caso sería entonces ese input, es decir, qué nivel de input tiene nuestra función y entonces en ese tiempo ya se queda ahí. Bueno, ahorita como les digo, vamos a ver esto de forma mucho más aplicada, mucho más, digamos, menos abstracta. Esa simplemente es la formalización de ese tipo de modelos. Entonces, esta función pulso, de nuevo, vamos entonces a ver cómo funciona. Tenemos entonces, es una función que se alimenta de 3 argumentos. Ya vamos a ver la fórmula, digamos, de esa estructura. ¿Y qué significan estos parámetros, estos argumentos? Tenemos entonces un multiplicador que es el que nos da el nivel de stock, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le ponemos un multiplicador, pues siempre nos va a dar por definición un 1. El inicio, ¿no? Cuando inicia nuestra función, entonces el tiempo de inicio va a ser entonces 2, la unidad que sea de tiempo, ¿no? Entonces empieza en 2 y en este caso va a durar 2. Entonces empieza en 2 y va a durar 2, es decir, hasta 4. Si aumentamos esto, si aumentamos la duración, van a ver ustedes, entonces sigue empezando en 2 y ahora va a terminar en 5, ¿no?
Claro, ustedes dirán, bueno, pero, o sea, aquí hay 2 y aquí hay 4, la cosa no es tan intuitiva, como así que dura 3 unidades? Sí, tenemos que tener presente que el cambio, es decir, el pulso realmente empieza es cuando tenemos unos valores, digamos, en esta asíntota, pero entonces, ¿por qué no va hasta acá? Tenemos que también la duración, pues en última instancia también es hasta el quinto día, ¿no? Es decir, en el quinto día tiene que volver a emparejarse, por lo tanto, entonces el pulso duraría desde este punto hasta este punto, ¿no? Que es cuando tenemos los incrementos, digamos, en ese agregado del stock. Mm, bueno, entonces miremos cómo es la función de esto. Vamos entonces a la ecuación y entonces tenemos la función pulso. Bueno, cuando traemos el pulso de esta librería de funciones, lo que nos pide el software, el Vensim, es entonces que le incorporemos dos argumentos, ¿no? Recuerden que los argumentos son separados por coma, por eso es que no podemos poner comas en las cifras decimales, ¿no? Tenemos que poner puntos sí o sí. Y entonces, bueno, tenemos un periodo de inicio, es decir, la función pulso nos va a dar, perdón, nos va a preguntar cuándo inicia el pulso y cuánto va a durar, ¿no? Son las dos preguntas que nos hace el software. Y para esos valores, entonces, pues es que hemos puesto acá en las variables causales un inicio y una duración, ¿no? Que es lo que hicimos acá. Entonces, aquí en Start ponemos inicio y aquí en duración le damos doble clic para que señale todo el argumento. Entonces, pues le damos lo que va a durar el pulso. Ahora, no nos está preguntando por un argumento que diga, bueno, de cuánto va a ser perdón, el pulso, ¿no? Es decir, qué nivel va a tener, cuántas unidades va a tener. Por eso agregamos este multiplicador. Acá entonces ponemos un multiplicador y pues obviamente multiplicamos. Y este valor de multiplicador, como les digo, este pulso por definición va a ser de 1, entonces este multiplicador pues nos va a dar el nivel, como una variable que puede ser exógena o endógena, ¿no? Bien. Tenemos entonces de nuevo esta función pulseTrain, que lo que nos hace entonces es incorporarnos más pulsos en nuestro horizonte de tiempo, ¿no? Entonces, este factor es importante, este tiempo final. Bueno, esto va hasta 20. Listo. Porque lo que hace entonces este pulse train es incorporarnos tantas funciones de pulso como quepan en este horizonte de tiempo. Entonces, si la función de pulso dura perdón, 3 unidades, no, 2 unidades en este caso, ¿no? Del 2 al 4. Y además hay un tiempo entre pulsos. ¿Cuántos pulsos pues, nos van a caber? Entonces, este es el cálculo que hace la función pulseTrain. Si ustedes se fijan, son prácticamente los mismos argumentos, es decir, tiene un multiplicador, porque al igual que el pulso no tiene un argumento que le diga de cuánto va a ser el nivel. Entonces, de nuevo, miremos, aquí es 1 por definición. Si añadimos más, si multiplicamos por otro valor, pues va a ser ese valor, ¿no? Entonces, aquí vemos ustedes que en la medida que aumentamos el multiplicador, pues va a aumentar el nivel del pulso. Bien. Tenemos entonces también el inicio, ¿no? Es decir, cuando inicia. Mm, es decir, aquí entonces inicia igual que en 2. Y la duración también va a ser de 2, ¿no? Es decir, empieza en 2, termina en 4. Y acá tenemos entonces otro argumento, que es el tiempo entre pulsos, ¿no? Es decir, cuánto tiempo se va a demorar entre un pulso y otro. Ahora bien, aquí tenemos que es un 4, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí el segundo pulso inicia en 6. ¿Por qué? Pues porque nuestro primer pulso inició en 2, ¿no? Aquí está, inició en 2. Entonces, él lo que hace es que pues suma estas diferencias, perdón, suma estos valores, ¿no? Y nos define entonces cuándo inicia este pulso.
Ahora bien, el segundo inicia en 9. ¿Por qué? Pues porque, perdón, el tercero inicia en 9 porque el segundo empieza en 7, en 6, perdón. Ah, estoy hecho un tigre, perdón. Eh, entonces, tenemos que bueno, volvamos a aumentar esto. No sé por qué se me desconfiguró. Ya. Entonces, el segundo pulso inicia en 6, ¿no? Y termina en 8. Eh, el tercer pulso va a empezar en 9, ¿no? Porque tenemos entonces que si este inicia en 6, el tiempo entre pulsos, perdón, no inicia en 9, perdón, inicia en 10. Entonces, en última instancia, lo que tenemos es que pararnos es en este eje para no perdernos, para no confundirnos como me acaba de suceder. Entonces, empieza en 2, termina en 4, inicia entonces en 6, termina en 8, inicia en 10 y termina en 12 y así, ¿no? ¿Cuántos pulsos le caben a esta unidad de tiempo? Pues para este caso serían más o menos unos 5 pulsos, ¿no? Digo más o menos porque, bueno, aquí no alcanza a terminar. Y, de nuevo, ¿esto para qué nos sirve? Principalmente para bienes que tienen estacionalidad. Recuerden ustedes que, sobre todo los bienes primarios, son bienes que no tienen una oferta constante. Es decir, a diferencia de los bienes industriales, que vemos que todo el tiempo están produciendo en unidades prácticamente iguales, por ejemplo, los bienes de la tierra, pues obviamente dependen de las cosechas, ¿no? Y no todo el año tenemos cosechas, por lo cual, pues obviamente vamos a tener, por ejemplo, una subida de precios cuando hay escasez de ese bien, es decir, cuando no hay cosecha, y vamos a tener una caída de precios cuando ese bien, pues, es abundante en el mercado, porque, pues, sí hay cosecha, ¿no? O, por ejemplo, con algunos bienes que derivan, por ejemplo, de las vacaciones o de las estaciones del año, no sé, por ejemplo, estoy pensando en los trajes de baño, ¿no? Mm, hay una mayor demanda cuando se acercan las vacaciones, cuando tenemos el semestre laboral, pues obviamente la demanda va a ser más bien poca, ¿no? Es decir, ¿quién va a comprar un bañador en, en- en- no sé, en septiembre o en octubre, ¿no? Bueno, ya se acerca, ahí, para ahí tendríamos la semana de receso, pero eh, es decir, digamos, el comportamiento típico de esos bienes es más hacia mediados o hacia finales de año, ¿no? Entonces, para eso nos sirven las funciones de pulse train, es decir, para marcar esa estacionalidad. ¿Cuánto dura el pulso? Es decir, cuánto va a durar la estacionalidad y cada cuánto se repiten. Para, obviamente, si hay hay un patrón, ¿no? Si no hay un patrón, pues obviamente mejor ponemos un pulso y vamos definiendo arbitrariamente cuándo se da el tiempo entre pulsos. Bien, y por último, como les decía, tenemos la función step, que lo que nos dice es, bueno, hay un stock que aumenta de 0 a una unidad de tiempo. En una unidad de tiempo a un nivel dado, ¿no? En nuestro eje Y. Y con estas funciones es que hacemos las experimentaciones que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, ahora sí entramos en materia con los retrasos. Les decía entonces que hay dos tipos de retrasos. Hay unos retrasos de tipo material, ¿no? Es decir, cuando, cuando los retrasos, perdón, cuando tenemos entonces bienes que entran en un inventario y se quedan en ese inventario algún tiempo y luego sí salen al mercado. Ya sea, no sé, pensemos por ejemplo de nuevo en nuestro juego de la cerveza, ¿no? Es decir, la cerveza entra en un inventario y pues ese inventario se va desabasteciendo hasta que llega la nueva orden, ¿no? Entonces, ese desabastecimiento eh, suele tener esta característica exponencial, es decir, no es una función lineal, en muy pocos casos, a medida que pasan los días se va dando un desabastecimiento constante, ¿no? Es decir, el lunes se vendieron 10, el martes se vendieron 9, el miércoles se vendieron 8, el jueves se vendieron 7, es decir, esa función es bastante, digamos, extraña, no es algo que podríamos esperar de un bien,
que es ese desabastecimiento lineal, sino que se da algún tipo de suavizado, es decir, algún suavizado exponencial en el cual, pues, digamos, al principio se vende mucho y ya al final, pues, va siendo más difícil salir de los remanentes, ¿no? Por eso lo graficamos y, pues, digamos, por eso existe, digamos, esta estructura genérica en la cual, si bien el llenado del stock es lineal, porque pues llega todo en paquete, ¿no? Es decir, al minorista o al mayorista la cerveza le llega toda en una sola orden, en un solo pedido, ¿no? Por eso no tenemos, digamos, aquí una función exponencial. El desabastecimiento sí se da de forma exponencial, ¿no? Porque pues los clientes que van llegando al bar de la esquina, al minorista, a la tienda, pues no se llevan toda la cerveza de una vez, a menos que, no sé, sea alguna emergencia o haya un partido de fútbol, lo cual, pues para eso tenemos las funciones pulso. Pero lo más probable es que esa cerveza se vaya desabasteciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la estructura genérica. ¿Me están oyendo o ya los perdí? La vez pasada se me cayó. Ahí estamos, profe. Ah, bueno, listo. Qué pena. Es que la vez pasada se me cayó la internet y no me di cuenta y seguí hablando hasta que se acabó la clase bueno. Em, bueno, entonces esa es la estructura genérica para un retraso material. Este retraso material, bueno, casi todos los programas de dinámica de sistemas, todos los simuladores de dinámica de sistemas, ya han agregado esa función, es decir, esta estructura genérica, como una misma función del software. Miremos, por ejemplo, creamos aquí una variable auxiliar común y corriente, pongámosle nombre 1, y tenemos entonces, cuando le vamos a agregar las ecuaciones, si ustedes se fijan, aquí ya está establecido, tenemos entonces varios tipos de retraso. Este que estamos simulando acá es un retraso de primer orden porque, si ustedes se dan cuenta, solamente hay un stock. Entonces, esta estructura genérica responde a ese tipo de retraso, un delay de tipo 1. Este delay fix es lo mismo que este delay, solo que fija el tiempo de retraso en un punto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y este delay I es esta I es un iniciador, es decir, cuándo empieza el retraso, ¿no? Por lo mismo, porque tenemos un horizonte de tiempo y puede que no necesariamente nuestro retraso exponencial empiece en ese momento. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en un tipo de bodega que no saque todos sus bienes al mercado inmediatamente, que, no sé, se espere algunos días en bodega, no sé, que algún tipo de inspección, perdón, cuando llegan, por ejemplo, las mercancías por aduana, no llegan directamente a los almacenes, sino que tienen que esperar un tiempo mientras se nacionaliza la mercancía y, bueno, se cumplen algunos protocolos de tipo arancelario. Entonces, bueno, no podemos entonces decir que apenas llegan a puerto las mercancías, están entrando al mercado, ¿no? Hay un tiempo en el que se demoran ahí, por eso entonces tenemos estos delay I. Y esos delay 3 son retrasos exponenciales de tercer orden. ¿Qué significa eso? Que tenemos aquí una cadena de flujos y de stocks en el cual en vez de esta nube tenemos otro stock del cual sale otro flujo de salida, el cual también está conectado a su flujo de salida y tenemos otro stock que también conecta y así. Entonces, es esto mismo, pero con 3 stock y 3 flujos de salida, cada uno con esta característica, ¿no? De que el stock conecta con su flujo de salida, pero no con su flujo de entrada. De nuevo, ¿por qué se da este tipo de situación? Por lo que vemos que la entrada al stock no es gradual, no es un abastecimiento de uno a uno, ¿no? Sino que la fábrica o el mayorista, si se quiere, nos trae nuestro inventario todo el cargamento de una vez, ¿no? Por eso, pues no tenemos, digamos, esa característica exponencial, por eso tenemos es una función lineal, es decir, todo entra al mismo tiempo, ¿no? Pero la salida sí tenemos esta característica exponencial. Entonces, bueno, esta función delay, como les digo, es exactamente esta misma estructura, ¿no? De nuevo, los argumentos que nos piden para el delay
son entonces un input, ¿no?, que es lo que alimenta este flujo de entrada, y un tiempo en el sistema. Recuerden, como es un tiempo en el sistema, es un denominador que va a operar aquí en este flujo de salida. Miremos entonces cuál es la fórmula de esa estructura. Vamos a trabajar entonces con una función de, una función de paso, de step. ¿Qué significa esto? De nuevo, tenemos entonces nuestro primer argumento que nos dice qué tanto stock va a entrar y cuándo, ¿no? Recuerden que este 3 es el start, ¿no?, el iniciador de esa función. Obviamente, esta función step va a ser una función vertical, ¿no? Es decir, lo único que nos dice es en el tiempo 3, ¿no?, aumenta a 10 y ahí se queda, ¿no? Entonces, siempre, ¿qué es lo que va a hacer nuestra función de delay? Suavizar exponencialmente este input, ¿no? Este input, entonces, cuando se vuelva output, es decir, cuando salga de nuestro stock, no va a salir de la misma forma, sino que va a salir en esta característica, es decir, suavizado exponencialmente, porque a diferencia de nuestros proveedores, nuestros clientes pues no nos van a sacar toda la mercancía, ¿no?, el mismo día y a la misma hora, ¿no? A diferencia de nuestro proveedor, que sí nos abastece con todo nuestro stock en un mismo momento. Entonces, esa va a ser, digamos, la diferencia entre nuestro input y nuestro output de manera muy genérica. Obviamente, podemos tener, digamos, varios proveedores y varios tipos de inputs, por lo cual, pues, digamos, no tiene que ser necesariamente una función de paso, una función de step. Puede ser otro tipo de función, una función exponencial o otro tipo de función. Es simplemente por poner un ejemplo y mirar cómo funciona este retraso de tipo exponencial. Para el tiempo en el sistema, pues tenemos una constante definida a partir de 10. No creo que unidad de tiempo estamos manejando. Para el caso, pues no es importante. El stock, pues va a ser igual a su flujo de entrada menos el flujo de salida. Vamos a poner un tiempo inicial de 0, es decir, prácticamente va a depender de lo que entra en el flujo de entrada, es decir, va a ser 10 y digamos que nuestro stock está vacío, que pues es lo que podríamos esperar, ¿no? Es decir, cuando hacemos órdenes es porque no tenemos inventario, entonces por eso ponemos ese stock en 0. Y el flujo de salida pues va a ser igual al stock sobre el tiempo, ¿no? Recuerden que pues digamos ya es una fórmula que hemos venido usando desde hace bastante tiempo. Si, si nuestro regulador de este grifo, de esta llave, del flujo de salida, es una tasa de crecimiento, pues recuerden ustedes, se multiplica, es decir, cambiamos aquí la función aritmética por una multiplicación, pero en este caso, como es una función temporal, es decir, es cuál es la vida media de ese stock, perdón, de ese conjunto de unidades dentro del stock, que puede ser, no sé, cualquier tipo de variable material, pues entonces lo que hacemos es la división, ¿no? Bien, entonces miremos si esto realmente es así. Entonces tenemos el flujo de salida, que es la función azul, y tenemos la función delay, que es la función roja, ¿no? Y son exactamente la misma función, ¿no? Si se dan cuenta, pues están sobrepuestas en todos y cada uno de los puntos dentro de nuestra función. Entonces, agregamos aquí el input. Recuerden con Shift, manteniendo presionado Shift y seleccionando en todas las variables que ustedes quieran representar, pueden hacer este tipo de cambios. Entonces, nuestro input era pues una función lineal, ¿no?, que aumenta en un mismo momento. Aquí tenemos entonces el día, ¿qué día era este? Para el día 2, ¿sí? Tenemos entonces que un abastecimiento, ¿no?, de 10 unidades, de 10, no sé, barriles, de 10 pacas, qué sé yo. Y aquí tenemos entonces nuestras funciones de output, ¿no? Es decir, de cómo este input
va saliendo de nuestro stock. Obviamente, como los monté todos en la misma gráfica, pues aquí pues parece que fuese que el mismo día empieza la distribución, puede ser, pero tengan presente pues que no necesariamente tiene que representarse de esta forma, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos entonces las funciones de delay y la estructura genérica del retraso exponencial de primer orden. Entonces tenemos un delay 1, que es exactamente igual a un retraso exponencial de primer orden, un retraso material. Bien, y esto nos sirve para representar oscilaciones. Las oscilaciones se deben a retrasos de orden exponencial. De nuevo, aquí tenemos entonces una estructura que manejábamos con nuestro juego de la cerveza, en el cual, pues, obviamente nuestro stock no se... Bueno, aquí tendríamos, digamos, dos características, y es que, bueno, nuestro stock se desabastece, digamos, en el tiempo, y que, obviamente, cuando esto se desabastece, no necesariamente se abastece de forma inmediata, ¿no? Entonces, esto está sujeto a una, digamos, una constante temporal, y es que, bueno, era como a la segunda semana que nos llegaba nuestra orden, no me acuerdo muy bien cómo funcionaban las reglas del juego, pero es decir, o sea, no era inmediato, ¿no? Es decir, uno tenía que estar sujeto a que después de 2 semanas ya iba a llegar nuestra orden, eh, y mientras tanto, pues nos iba a llegar otra orden que habíamos pedido la semana anterior, ¿no? Ese tipo de complicaciones en el sistema, pues es lo que nos marca esta función de retrasos. Ahora bien, hay retrasos materiales de nuevo, pero también hay retrasos de información. En nuestro retraso de información, si ustedes se dan cuenta, tenemos entonces aquí una figura de tipo goal seeking, ¿no? Donde nuestra meta, nuestro techo de la función sería nuestro input, y la información, es decir, este stock de información sería entonces, digamos, se vería alimentado, perdón, por la diferencia, ¿no? Entre la, la, digamos, la función. La diferencia entre el input, de nuevo, que sería como nuestra meta, y nuestra variable de información. Entonces, ¿qué es lo que nos va a modelar este sistema, esta estructura genérica, perdón? ¿Qué tan rápido esta información digamos, es suficiente para tomar una decisión, si se quiere? Es decir, ¿qué tan rápido esta diferencia entre el input, es decir, entre lo que está pasando, los hechos, y la percepción o la información que tenemos de esos hechos, se vuelve la misma, ¿no? Es decir, en qué momento esto se vuelve cero, en última instancia. Ese es, digamos, el sentido de esta ecuación. Entonces, esto de nuevo nos sirve para representar en qué momento se pueden tomar decisiones, en qué momento las tecnologías o las técnicas o los nuevos conocimientos son utilizados, son aprovechados, eh, cómo se forman las percepciones tanto del lado de la oferta como desde la demanda, mm, qué tan rápido se puede crear una moda, por ejemplo. Estos también son cuestiones de información. Por eso veíamos la sesión anterior, esta función de difusión, en el cual pasábamos de un stock de clientes potenciales a uno de clientes reales, ¿no? Y cómo, digamos, un stock se desabastece y otro se enriquece. Eh, digamos, también es útil, digamos, estos retrasos de información, porque, bueno, digamos, no solamente tenemos que las mercancías se demoran en inventario, sino que también por el lado de la demanda, el voz a voz o la publicidad o los efectos de la publicidad sobre la gente, pues son los que también llevan a que ese stock se desabastezca. Es decir, a que la mercancía salga de los inventarios, que la gente compre esa mercancía y pues eh, eso, ¿no? Entonces tenemos, bueno, dos tipos de retrasos, y pues obviamente no incidirá en los stock propiamente, ¿no? Digamos, esta información pues no influye directamente sobre el nivel del stock, sino que influye es en los flujos de entrada y de salida. Eh, bien, entonces, la función que representa
este retraso exponencial de primer orden en la información es la función smooth. Y de nuevo tenemos entonces acá una función que nos va a pedir dos argumentos. Miremos smooth. Por eso lo he suavizado, porque en última instancia pues se trata de eso, ¿no? De suavizar la diferencia entre el input, digamos, el valor inicial del input y el final, cómo se desabastece esto, ¿no? O cómo se llena. Entonces, bueno, tenemos que smooth nos pide dos argumentos, uno que es un input y otro que es el tiempo en el sistema, system time, ¿no? Por eso lo alimenté acá. Y para esto, pues le agregué esta constante, es decir, este intercepto, para que ustedes vean digamos, la semejanza entre ambas funciones. Bueno, aquí ya les habíamos dado la fórmula, ¿no? Son, de nuevo, los mismos inputs, los mismos argumentos para ambas funciones, para ambas estructuras, e información pues va a ser exactamente igual al flujo alimentador, es decir, lo que entre por acá va a ser lo que entra acá, pero recuerden ustedes que cuando entra acá se integra, es decir, se hace la antiderivada de esta función, ¿no? Por eso es que hablamos de una exponencial, porque si esto es una, una variable sin exponente, cuando entra acá va a tener sí o sí un exponente, ¿no? Es decir, si esto es x, aquí va a ser x al cuadrado sobre 2. Por eso se vuelve exponencial. Bien, y bueno, un valor inicial de 0, es decir, no tenemos información en última instancia, aquí están pasando algo, aquí hay unos hechos, aquí acaba de suceder algo, y entonces esta estructura genérica lo que nos va a representar es en qué momento nos enteramos, ¿no? Y en qué momento también actuamos. Esto también nos sirve para mirar cuánto es el tiempo de retraso, el tiempo en el cual se ejecuta una acción, ¿no? Bien, entonces miremos. El comportamiento esperado va a ser prácticamente el mismo, es decir, solamente que aquí se desabastece y aquí se abastece. Esa es como la principal diferencia. Entonces, miremos esta información y esta función smooth. Entonces, recuerden el 5 que le había incorporado al smooth, ¿no? Para mirar cómo cambiaba esto. Si se dan cuenta, pues es exactamente la misma función. Ahorita le voy a quitar el 5 para que ustedes vean que esto se sobrepone perfectamente. Y con el 5 lo que hacemos es eso, es agregar nivel, ¿no? Porque, bueno, no necesariamente tiene que empezar en 0, ¿no? Entonces, quitémosle el 5. Y van a ver ustedes que, efectivamente, bueno, simulate. Aquí tenemos el flujo. Bueno, sí, dejémoslo ahí. Entonces, la información, que va a ser la verde, va a ser exactamente igual a nuestra función smooth, que es la roja, ¿no? Se sobreponen prácticamente. Y tenemos el flujo alimentador, ¿no? El cual, pues, apenas la información se completa, empieza entonces digamos, a tener digamos, este comportamiento de suavizado. Es decir, el comportamiento de esta variable de flujo de entrada no nos interesa, simplemente para comparar aquí. Entonces tenemos eso. De nuevo, la función es la misma, ¿no? Es decir, si ponemos todas estas y esta en una sola gráfica, tenemos entonces 4 funciones superpuestas, ¿no? Tenemos aquí el azul, tenemos perdón, aquí el azul, aquí el rojo, aquí el verde y aquí el gris, ¿no? Todos en la misma función. De nuevo, ¿cuál es la diferencia significativa en esto? Que cuando hablamos de flujos de retrasos materiales es ese comportamiento, pero cómo se ajusta, cómo se da ese desabastecimiento en términos exponenciales frente a un flujo de entrada, mientras que en la información es todo lo contrario, ¿no? Es cómo la información se va nivelando a los hechos, a lo que está pasando, a las noticias, digamos, es decir, cómo se va volviendo más simétrica la información, ¿no? Entre la oferta y la demanda también, si se quiere, y pues cuando ya son las mismas cantidades, es decir, cuando ambas informaciones son la misma, pues obviamente
tenemos un numerador 0, y aquí entonces tomamos una acción, ¿no? Una decisión. Bien. Bueno, esto está un poco abstracto todavía, ya se los aterrizo. Permítanme un segundo. Aquí entonces vamos a la presentación. Aquí tenemos, bueno. Entonces, de nuevo, esto, ¿para qué nos sirve? Pues principalmente para para modelar procesos oscilatorios, procesos de este tipo, ¿no? Este es el modelo que nos representa Sterman en su libro. De nuevo, les recomiendo pues, tener presente la lectura de Sterman si hay algo que no esté claro. Es bastante, digamos, tiene muy buenas explicaciones Sterman acerca de cómo funcionan, digamos, estos procesos, estos comportamientos. Él nos representa entonces un modelo cualitativo, ¿no? Para seguir con nuestra dinámica de los pasos a pasos, del paso a paso. Tenemos entonces un modelo cualitativo en el cual la conceptualización, pues si ustedes se dan cuenta, es un goal seeking, ¿no? Es decir, es un modelo de persecución de metas donde tenemos entonces una discrepancia, una acción correctiva, un estado del sistema y una meta, un estado ideal o deseado del sistema. Lo que nos dice Sterman entonces es que este modelo goal seeking, recuerden ustedes el comportamiento que tenía el goal seeking, en el cual, bueno, cuando tenemos una meta, recuerden que tenemos entonces una pendiente positiva. No va a ser entonces este modelo, sino este. Es decir, pasamos de este a este modelo de oscilación únicamente incorporando delays, incorporando retrasos en algún punto de nuestra función. Tenemos entonces en esta parte, digamos, de la estructura, voy a agrandar esto un poco, tenemos entonces entre el estado del sistema y la discrepancia, lo que tenemos, recuerden ustedes, pues es un flujo de información, ¿no? Es decir, aquí el stock no le está transmitiendo ningún tipo de cantidad a discrepancia, es decir, no se está desabasteciendo stock. Cuando representamos esto, pues el stock siempre va a crecer porque únicamente tiene un flujo de entrada, una variable flujo. Esa flecha lo único que va a dar la discrepancia, pues son datos, es información, ¿no? Es decir, le va a decir la discrepancia cuál es el nivel del sistema, pero no le va a pasar unidades de stock a discrepancia, porque para ese tipo de transferencias tenemos entonces este tipo de variables, ¿no? Variables flujo. Entonces, como esta stock no tiene una variable flujo de salida, pues únicamente se va a abastecer. Entonces, tenemos, recuerden ustedes, una meta, una discrepancia y un stock, en los cuales, pues, lo que se transmite es información. Ahí puede haber un delay, una función de smooth que nos permita generar oscilaciones en nuestro sistema. También tenemos entre discrepancia y la acción correctiva, es decir, en este flujo, en este vínculo, perdón, también podemos tener aquí entonces una función de smooth, es decir, podemos decir la discrepancia que nos suavice la transmisión de la información de discrepancia flujo, es decir, que se demore la acción decisiva, ¿no? en un tiempo. O lo que hicimos acá, bueno, lo que les voy a mostrar ahorita que hice, fue agregar una variable de retraso material, ¿no? Un delay. Entonces, perdón, siempre se me olvida que esa flecha únicamente la veo yo. Entonces, ya, qué pena. Entonces, este stock, de nuevo, no se ve desalimentado porque tenga esta flecha, hace discrepancia, ¿no? Únicamente se desabastece, recuerden, por estas variables flujo. Y entonces, de nuevo, aquí entre el stock y la discrepancia, o entre la discrepancia y el flujo de entrada, puede haber una función de smooth que nos retrase esa apropiación de la información, ¿no? Esa recepción de la información o esa toma de decisiones. Y lo que hice acá, pues de nuevo, fue entonces incorporar una función de retraso material exponencial al flujo de entrada. ¿Por qué? Pues que pues aquí sí, entre la acción correctiva y el estado del sistema, sí tenemos entonces transmisión de materia, ¿no? Mm, bueno, pues vamos a ver entonces en el Benzim cómo se da esto, ¿no? Lo que esperamos entonces es un modelo que oscile de esta forma, ¿no? Bien, entonces para esto tenemos
esta función. Entonces, miremos los parámetros. Entonces, para un parámetro de una meta 10, ¿qué significa este parámetro meta o sí, el goal del goal seeking? Pues esto, ¿no? Es decir, cuál va a ser el eje sobre el cual va a oscilar nuestro output, ¿no? Tenemos entonces también este valor inicial, de nuevo, pues es donde empieza en y, es decir, cuál es el intercepto de nuestra función en y. Entonces empieza en 5, y como empieza en 5 y el eje es 10, pues ¿qué es lo que va a hacer nuestra función? Que apenas llegue a 5 por el lado de arriba, lo va a jalar de nuevo, ¿no? Es decir, es en última instancia un resorte si se quiere. Y el tiempo en el sistema, ¿qué es lo que nos va a decir? Pues bueno, qué tan largos van a ser estos intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, si agregamos el tiempo en el sistema, ¿no? Vamos entonces a tener intervalos pues mucho más grandes. ¿Sí? Y pues si cambiamos nuestro valor inicial, es decir, si lo cortamos, por ejemplo, a 4, pues esperaríamos que aquí entonces suba a 16, ¿no? Vamos a ver si nos da el exacto. Bueno, no nos dio el exacto. Pero bueno, más o menos ya se pueden hacer una idea entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función oscilatoria? Pues que compensa estos ciclos, ¿no? Obviamente cuando son iguales, en este caso, los compensa trayéndolos, es decir, no dejándolos crecer hasta cierto punto y volviéndolos a traer hasta que vuelve a su nivel de equilibrio. Pero, y esta es la cuestión interesante, tenemos dos equilibrios, ¿no? Y ambos equilibrios no son iguales, y por eso tenemos este stock. Ya les voy a mostrar en qué consiste esa explicación, ¿no? Aquí simplemente lo que les quería mostrar es, bueno, que a partir entonces de este delay, que fue lo que hicimos acá, incorporar en flujo de entrada esta función delay. Un delay i, ¿no? Un delay que inicia en 0. Entonces, de nuevo, miremos cuáles son los argumentos, es decir, cuando definimos esta función delay 1 o delay 3i, ¿qué es lo que nos pide? Entonces nos pide un input, en este caso pues es la discrepancia, nos pide una duración de tiempo, ¿no? O un tiempo en el sistema, y nos pide una inicialización. También, esto podemos exogenizarlo como una variable auxiliar, o en este caso pues lo incorporé pues ya como una constante, inicia en 0, ¿no? Y por eso ven ustedes entonces que empieza a oscilar apenas empieza la función, ¿no? Es decir, cuando inicia en 5 ya está oscilando. Si aquí le agregara tiempo, pues entonces se demoraría un tiempo acá, digamos, o con otro tipo de función, y ahí sí empezaría a oscilar. De resto, pues ya es todo lo que ustedes conocen, es decir, tenemos una meta que es una constante, ¿no? Aquí la definimos como 10. Una discrepancia, de nuevo, es la diferencia entre la meta y el stock. Eso también lo hemos visto con el goal seeking. Un stock que va a ser igual a el flujo de entrada, y pues vamos a definir un valor inicial que en este caso lo exogenizamos, ¿no? Es decir, para poder mostrarles cómo aumentaba, digamos, esa onda, ¿no? Qué tan expansiva o no era dentro dentro de la oscilación, que es este valor inicial. Y recuerden ustedes que como las variables stock no pueden ser alimentadas ni desalimentadas por variables auxiliares, aquí Benzim entonces nos pone automáticamente en gris esta flecha. ¿Qué significa esto? Que este valor inicial no va a poder ser endogenizado. Es decir, este valor inicial lo vamos a poder manipular en las experimentaciones, pero no podemos definir una función para este valor inicial en términos de relacionarse con otras variables dentro del sistema. Es decir, si nosotros mandamos acá un enlace, una flecha de tiempo de sistema valor inicial, inmediatamente nos va a dar un error, ¿no? Entonces, pues es para que, digamos, tengan presente que este caso es muy sui generis y única y exclusivamente para experimentación, ¿no? Digamos, dentro de la estructura del modelo no definimos ningún tipo de parámetro para el stock. Lo único que permite que el stock aumente o disminuya, repito, es los flujos de entrada, son los flujos de entrada, los flujos de entrada y los flujos de salida, ¿no? O alguno de los dos.
pero únicamente los flujos. Es decir, esta variable rate es la única que va a poder modificar el stock. Eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, incorporamos una función delay acá. Esa función delay podemos entonces expresarla también como estructura genérica. Es decir, aquí, en vez de poner un delay en el flujo de entrada, lo que hicimos fue entonces añadir toda la estructura genérica del retraso material. Entonces, recuerden ustedes, el retraso material tiene esas características, un flujo de entrada que alimenta el stock en una proporción lineal y que tiene un flujo de salida que desalimenta ese stock, que vacía ese stock más bien, en una forma exponencial, ¿no? Es decir, suavizado. Bien, este flujo de salida entonces va a determinar el comportamiento del flujo de entrada de este stock. En última instancia tenemos entonces un modelo de dos stocks, es decir, tenemos entonces un modelo de orden superior, de orden 2. Y esto es importante porque los modelos oscilatorios no pueden ser representados con modelos de primer orden. Y aquí ya empezamos a entrar en materia con lo que significan los modelos de orden superior. Esos modelos entonces obviamente añaden mucho más complejidad y ya la matemática del asunto es bastante más compleja y complicada porque aquí pues tenemos dos niveles de integración. Ay, perdón, se me olvidó. Tenemos entonces dos niveles de integración, tenemos dos integrales, es decir, dos stock, que nos están modificando nuestros parámetros de forma exponencial. Recuerden, cada función o cada constante que entra a estos stock es integrada. Y cuando hablamos de esa integración, pues lo que estamos diciendo es que se le está haciendo su antiderivada, por lo cual pues añade, digamos, un grado más de exponente. Entonces, cuando la función sale de aquí, sale con un exponente 2, y cuando entra acá, pues aquí ya está exponente cuadrado, aquí entonces pues obviamente va a sumarle 1 ese exponente, y por eso entonces empezamos a tener ese tipo de funciones, ¿no? Es decir, aquí ya tenemos entonces una función cúbica, pero como vemos, esto es un bucle, entonces cada vez va alimentando más y añadiendo más grados al exponente, ¿no? Bien, entonces, digamos, esta función entonces es exactamente la misma a esta, ¿no? En la cual aquí lo que hicimos fue incorporar un delay en el cual el input era la discrepancia y el output, perdón, y el delay time era el tiempo en el sistema. En este modelo entonces los parámetros son los mismos, es decir, perdón, los insumos son los mismos, tenemos un tiempo en el sistema, tenemos una discrepancia, la discrepancia será el input de esta variable, de esta estructura genérica de retraso exponencial, y el tiempo en el sistema, pues de nuevo va a ser nuestro regulador de salida de ese stock, ¿no? Y a partir de eso entonces tenemos este tipo de comportamientos. Ahora bien, hay que tener cuidado con una cosa, y es que en estos modelos oscilatorios, el grado perdón, el nivel de agregación, digamos, de nuestros, ¿cómo es que se dice? De los rectángulos, si se quiere, debajo de la curva de nuestra integral. Recuerden que, en última instancia, pues esto es una suma de Riemann, que depende, pues, obviamente, de unos intervalos que entre más pequeños sean, recuerden ustedes, pues, esos time step, es decir, entre más pequeños sean los rectángulos, digamos, que incorporemos debajo de esta curva, pues va a ser más precisa la aproximación, ¿no? O si ponemos un Runge-Kutta con 4 derivadas, como es la otra forma de integrar de Benzim y de casi todos los programas también de simulación de sistemas dinámicos, pues nos va a cambiar un poco la forma. ¿Y por qué? Pues de nuevo porque pues aquí tenemos más exponentes, ¿no? Es decir, aquí, como les decía, eh, si esto es, digamos, una función lineal, aquí pasa a una variable de orden 2, aquí pasa a una variable de orden 3, y así, ¿no?
Esto entonces implica que va a cambiar un poco la forma de esas simulaciones. Ya les muestro cómo. Bien, entonces aquí tenemos esta última simulación, esta última estructura que hicimos, ¿no? Que como les decía, pues es exactamente igual a esta. En esta, recuerden ustedes, tenemos entonces un delay con una discrepancia en un tiempo del sistema, y ese delay entonces lo expandimos a su estructura genérica, que es esta, ¿no? Entonces aquí ya no ponemos delays porque pusimos esta estructura que es exactamente lo mismo, ¿no? Ya habíamos demostrado que, pues, sí, efectivamente, los valores que arroja este flujo de salida y la función delay, pues van a ser exactamente las mismas. Entonces, aquí tenemos un time step 1, es decir, tenemos unos intervalos bastante gruesos, ¿no? Y tenemos una integración de tipo euleriana, ¿no? Y en esa medida tenemos entonces una oscilación constante. Si aumentamos la precisión de nuestras aproximaciones, de ese cálculo del área de estas funciones, vamos a tener un modelo distinto. Ya les muestro entonces. Cambiemos entonces, pongamos aquí entonces un Runge Kuta de 4 derivadas y hagamos la simulación. ¿Sí ven? Cuando veíamos los modelos de primer orden, la diferencia era mínima, ¿no? No sé si se acuerdan del video anterior. De pronto suavizaba un poquito más, de pronto eliminaba digamos, no sé, saltos abruptos dentro de la curva, pero prácticamente no se modificaba en nada, ¿no? Cuando tenemos modelos de orden superior, aquí sí las aproximaciones cambian. Y aquí lo que tenemos entonces, ya pasamos de un modelo oscilatorio constante a un modelo no sé muy bien cómo se traduce eso, damped oscillation, oscilación amortiguada. Bueno, eh, ¿y qué significa esto? Pues que es un sistema entonces que ahora ya no mantiene ese resorte constante, ¿no? Esos dos equilibrios, sino que ahora ya llega a un solo equilibrio que es nuestra meta, nuestro valor inicial. Recuerden que ese valor inicial era, perdón, esta meta era 10, ¿no? Miremos acá, perdón. Entonces, esta meta es 10, es decir, es en torno a este eje, si se quiere, en el cual va a oscilar nuestra función. Y nuestro valor inicial va a ser 5. Y entonces, bajo esta aproximación de Runge-Kutta, lo que va a hacer es que cuando aumenta, es decir, cuando este resorte se contrae, ¿no? Ya no va a llegar hasta 15, sino hasta 2.5. Luego la mitad de 2.5, que es 1.25, luego la mitad de 1.25, ya me perdí, es 62.5, 0.625 y así, ¿no? Es decir, cada vez va hacia la mitad hasta que se estabiliza en algún punto. Esto es importante tenerlo presente porque pues ya son dos modelos completamente distintos, ¿no? Y lo interesante de esto es que la estructura es exactamente la misma. Entonces, dependiendo obviamente de qué es lo que queramos modelar, si un modelo digamos, de elongación constante, volvamos a nuestro Euler 1, tendremos prácticamente pues, una onda sinusoidal constante. Tenemos entonces que tener también un cuidado con el tipo de integración que estemos haciendo, ¿no? Entonces, de nuevo, si los datos pues, nos dan ese tipo de oscilaciones, pues manejamos una integración euleriana con unidades grandes, eh, porque lo mismo, es decir, si aquí incorporamos un, digamos, un grado menor de aproximación, perdón, un grado mayor de aproximación, es decir, menores tamaños en los intervalos, pues tenemos una función bastante aproximada a la Runge-Kutta.
¿no? Bien. Y bueno, en la medida en que vamos acercándonos al 1, pues obviamente tendremos entonces también que esta función entonces va a empezar a oscilar más y va a alejarse más de este eje en 10, ¿no? Entonces aquí el time step lo vamos a fijar en 0.5. Y si ustedes se dan cuenta, pues efectivamente ya no se va hasta 2.5, sino hasta, digamos, hasta los 2/3 de entre 10 y 15, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, esto pues, digamos, ya nos exige un poco más de precisión, ¿no? En nuestras especificaciones y en lo que queremos del modelo, porque, digamos, les voy a poner un ejemplo en el cual pasa exactamente lo opuesto, ¿no? Ponemos una euleriana de orden 1 y va a tener este comportamiento, y si lo pasamos a una runge-kutta va a pasar a un modelo oscilatorio constante. Entonces, digamos, la matemática del asunto es bastante complicada, y lo que tenemos que hacer es, si queremos publicar o hacerle un modelo a un cliente, pues hacer la especificación, ¿no? Que dependiendo del tipo de integración, pues derivamos en dos comportamientos distintos. ¿Cuál es el comportamiento, digamos, que uno podría suponer que es el que se da? Pues el que se basa en las aproximaciones más exactas, ¿no? Es decir, en el runge-kutta o en el Euler de intervalos de 0,00781, etcétera, ¿no? Entonces, en última instancia, este modelo, que es el que nos representa Sterman, es robusto si y solo si tenemos una integración muy, muy ruda, si se quiere, ¿no? Es decir, unos time steps muy grandes, ¿no? Unos rectángulos debajo de la curva con unas dimensiones bastante grandes. Porque cuando lo pasamos a un runge-kutta, pues ya vemos que o sea, sigue siendo oscilatorio, pero ya no mantiene, digamos, esa constante, ¿no? Digamos, es como la única salvedad que le haría yo al modelo de Sterman. Ahora, ¿hay más modelos? Sí, por supuesto. Ya les muestro ¿cuál era el otro? Aquí tenemos, permítanme un segundo, Oscillation Processor, modelo oscilación. Sí, tenemos entonces este otro modelo. Si ustedes se fijan, la diferencia a grandes rasgos no es mucha, solo que en este modelo nuestra segunda estructura ya no tiene un decrecimiento exponencial. De hecho, no tiene decrecimiento, es decir, ambas son funciones de crecimiento, ¿no? Este, digamos, es el modelo que nos dan en el MIT, ¿no? En las lecturas del MIT y en el libro de Donatella Midu, si no estoy mal. Y este modelo, digamos, tiene también otras características interesantes. Entonces, miremos la integración, bueno, miremosla en uno, con un Euler. Y vemos que pues la oscilación es bastante precaria, ¿no? Es decir, tiene un tiempo constante, además con un eje en 250 trillones, ¿no? Lo cual es bastante loco. Y veremos cuáles son las características del modelo. Perdón, en síntesis. Entonces, en este caso, tendríamos dos metas, ¿no? Es decir, teníamos dos ejes oscilatorios, y lo que haría entonces la función es intentar compensar o adaptarse de un eje a otro, perdón. Aquí, bueno, 3,05. Sin embargo, pues este modelo no nos está dando esta característica, ¿no? Entonces, sería un modelo que se le haría entre estos dos ejes, entre el eje 1 y el eje 2, ambos con su propia meta. Y, bueno, tenemos entonces un tiempo en el sistema. Recuerden que este tiempo en el sistema haría que
las ondas, sí, estos pulsos, pues serían más o menos extensos, ¿no? Bien, entonces aquí efectivamente hemos aumentado el tamaño de las ondas y tenemos entonces aquí un valor inicial, es decir, dónde empieza, que sería en 5, aquí ya se ve un poco más claro. Y bueno, ese sería entonces el comportamiento. Ahora bien, esto es con una euleriana de 1, una integración euleriana. Miremos qué pasa cuando pasamos a la Runge-Kutta. Tenemos entonces ahora el escenario opuesto, ¿no? Ahora tenemos un modelo oscilatorio constante en el cual pues tenemos lo que esperaríamos del modelo, ¿no? Es decir, un modelo que oscila entre dos ejes y que intenta adaptarse a esto. Hagan de cuenta dos resortes unidos, ¿no? Uno estirado y otro en equilibrio. Y pues lo que tenemos aquí es que pues obviamente el que está estirado va a tender a su equilibrio y el que estaba en equilibrio inicialmente pues se va a ver estirado, pero también va a querer volver a su equilibrio. Y pues entonces tenemos este juego, ¿no? De los resortes que cada uno tira para su lado, pero como están amarrados, pues eh, tenemos una oscilación en el tiempo. Entonces, bueno, aquí miremos el síntesis. Tenemos entonces, bueno, cambiamos esto un poco. Aquí ya tenemos entonces un 2. Bien, entonces tendríamos dos ejes, ¿no? Uno en 1 y otro en 2. Y entonces la estiración de ambos stock, ¿no? Del stock 1 y del stock 2, pues harían que ninguno de los dos resortes o de los dos stock alcance su equilibrio, ¿no? Es decir, cada uno jalaría tanto al otro que haría que ambos estuvieran en desequilibrio, ¿no? Mm, valor inicial, pongamos entonces un valor inicial menor, como para ver cómo oscila esto mejor. Bueno, pongámoslo en 1.5 y para tener una gráfica más cercana. Este entonces es un 0.5 y aquí entonces ya tenemos tenemos un valor inicial que es menor al tiempo en el sistema 2, ¿no? Es decir, a este segundo eje. Por eso entonces el eje, digamos, que va a escoger en nuestro sistema va a ser 1, ¿no? Porque pues es digamos, como la diferencia entre ambos, ¿no? Pero si aquí aumentamos, tendremos entonces ya otro tipo de comportamiento. Entonces, este va a primar por el tipo de comportamiento que tenemos acá, ¿no? Tenemos entonces una oscilación constante entre 1.5 y 0.5, donde pues el equilibrio va a ser 1, pero en ningún momento la función va a alcanzar ese equilibrio, ¿no? A diferencia de cuando hacemos una función una integración, perdón, de Euler con intervalos de dimensión 1, ¿no? Bien, esto por este lado. Y bueno, lo que les decía, estas oscilaciones son bastante recurrentes, ¿no? En, en muchos sistemas. Miremos un par de ejemplos. Bueno, casi todas las acciones de bolsa. ¿Esto por qué no se corre? Ya. Perdón. ¿Qué pasó acá? Y ahora sí. Casi todas las acciones entonces de bolsa tienen este comportamiento, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la capacidad de utilización de la manufactura americana. Vemos entonces ese tipo de oscilaciones. Obviamente, pues aquí ya no tenemos la curva en forma sinusoidal, ¿no? Sino pues obviamente mucho más picos y más volatilidad, digamos, en la variable. La idea, pues obviamente, es que a partir de esa estructura ya empezar a incorporar esos elementos de volatilidad
obviamente con los datos, ¿no? Por eso les decía que la próxima clase ya vamos a trabajar con datos para poder representar, digamos, mucho más precisamente ese tipo de comportamientos, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos son comportamientos, pues, digamos, muy abstractos, muy teóricos, pero a partir de esta estructura, ¿no? Ya podemos empezar a simular este tipo de comportamientos, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tasa de desempleo, no solamente de los Estados Unidos, sino la de cualquier país, todas, digamos, en esta forma oscilatoria. El ciclo económico, recuerden ustedes, pues también, es decir, tenemos ciclos de bonanza, tenemos ciclos de depresión, ¿no? En el ciclo económico. Con la globalización estos picos se han vuelto cada vez más volátiles, es decir, por un lado, cuando aumenta, aumenta mucho y cuando baja, baja demasiado y cada vez más frecuentes, ¿no? Antes de la globalización los ciclos económicos eran más o menos de 5 años y no eran tan extremos. Ahora son muchísimo más extremos, ¿no? Porque claro, ahora pues en la medida que todas las economías están integradas, bueno, es un sistema cada vez más complejo, pues también es mucho más susceptible a los efectos de los otros parámetros, ¿no? Es decir, hay más variables interviniendo en nuestro ciclo económico, es más o menos a lo que quiero llegar, ¿no? Antes únicamente dependía de las variables endógenas, ahora también dependemos no solamente de algunas variables endógenas, sino de muchas más variables endógenas exógenas, perdón, que endógenas. Bien, cualquier, o sea, si ustedes tienen alguna aplicación de bolsa, Forex o qué sé yo, van a ver que pues todas los stocks, perdón, las acciones, todos los bonos van a tener ese tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, a nivel macroeconómico, a nivel financiero, pues eso es lo que podemos esperar de una variable, ¿no? Que se comporte de esta forma, eh, o que en algún momento de su comportamiento pues tenga ese tipo de comportamiento. Porque, pues recuerden, también tenemos estos modelos que también incorporan las oscilaciones, que son los crecimientos con exceso, ¿no? En el cual pues crece demasiado, ¿no? Y tiene que regularse, eh, digamos, en el tiempo. Entonces, de nuevo, esa oscilación puede permanecer constante en el tiempo o puede ver un efecto amortiguador en el cual se nivele en algún punto asintótico. Y nos falta también de exceso con colapso, ¿no? Que bueno, también intentaremos ver la siguiente clase para ya poder pasar en la última sesión a los arquetipos, que es lo que, digamos, es la parte más divertida de todo esto. Bueno, entonces tenemos acá el proceso oscilatorio, ya vimos entonces los retrasos, tanto en materia como información, como el modelo de Sterman, pues tiene algunas ventajas, es decir, cuando manejamos obviamente modelos muy grandes, poner una integración Runge-Kutta nos puede colapsar el computador o simplemente nos arroja un error que no nos deje hacer la simulación o nos va a demorar una semana haciendo la simulación. Porque claro, con el Runge-Kutta pues el cálculo es mucho más largo, ¿no? Eh, igual que cuando hacemos intervalos muy pequeñitos, es decir, cuando empezamos a sumar intervalos muy chiquitos, nos da una aproximación muy grande, pero eh, pues esos son gastos de recursos, ¿no? Del sistema. Entonces, a menos que trabajemos con esas supercomputadoras que tienen, por ejemplo, en el laboratorio de ingeniería, pues, digamos, preferiríamos trabajar más bien con una euleriana menos precisa, ¿no? Para evitar estos colapsos en el sistema. Recuerden, un sistema complejo es un sistema que puede tener más de 20 stocks, ¿no? El modelo mundo que hizo Forrester tenía como 50 stocks. Entonces, pues imagínense ustedes lo que es el cálculo de tantas integrales, ¿no? Es una cosa ya complicada, ¿no? No solamente compleja, sino complicadísima. Bien. Entonces, bueno, por este lado, ejemplos de esta cuestión. Y pasamos entonces a un ejemplo digamos, para el cual nos sirve, digamos, esto, que es un ejercicio muy parecido al del juego de la cerveza, que es este que ustedes ven acá. Tenemos entonces una supply chain,
cadena de abastecimiento, si no estoy mal, creo que se traduce así, en la cual pues, tenemos entonces una producción en fábrica, ¿no? Que alimenta, bueno, digamos, tiene un periodo de transición, ¿no? Entre la producción y la recepción del producto, ¿no? Es decir, no, tenemos acá, digamos, otro supuesto y es que, pues, apenas se produce no llega directamente al inventario del minorista, sino que, pues, obviamente pasa por un sistema de distribución, ya sea por mayoristas o, o importadores, por ejemplo, ¿no? Y pues obviamente esto tiene una demora, ¿no? Entonces, entre la producción del producto, ¿no? Y su recepción en el inventario minorista, pues pasa, digamos, un conjunto de retrasos, ¿no? Eh, y por último, pues tenemos entonces la venta minorista. Entonces tenemos aquí entre la producción y la venta de ese producto dos eslabones, dos stocks, ¿no? Dos integraciones. De nuevo, no podemos tener un modelo oscilatorio si no tenemos al menos dos stocks, ¿no? Es algo característico. Mm, y bueno, recuerden que en el juego de la cerveza, pues, ¿de qué dependían las órdenes? Pues dependía, obviamente, de la percepción que teníamos del inventario, es decir, del dato de cuánto stock teníamos en el inventario, de cuánto era el volumen de demanda, no sé si recuerden, de cuánto era el tiempo para ajustar el inventario, es decir, cuánto tiempo iba a pasar entre orden y orden, ¿no? En este caso eran como 2 semanas, recordarán ustedes. Y por otro lado, pues obviamente un inventario deseado, es decir, queremos un inventario en el cual pues no tengamos un exceso de producto, pero tampoco que nos falte, ¿no? Y digamos, estos son los factores que incidirían en la decisión, por eso lo modelamos como una variable auxiliar, porque en última instancia, pues esto es información, ¿no? Es decir, es cómo se forja una decisión, cómo se formula una percepción, si se quiere. Y a partir de esa decisión, pues obviamente se ejecuta la acción, ¿no? En este caso, pues es pedirle a la fábrica, bueno, tráigame tanto mm, producto, ¿no? Entonces, bueno, esta decisión es la que va a hacer que este grifo se abra, es decir, que nos traigan, que nos alimenten nuestro inventario. Sin embargo, recordarán ustedes que las órdenes eran cada semana, pero perdón, los inventarios se surtían cada 2 semanas. Me explico. Eh, el retraso era porque cada semana nosotros hacíamos un pedido de cerveza, obviamente, pero el problema es que ese pedido llegaba a las 2 semanas. Entonces, hacíamos pedidos cada semana, pero no llegaban sino hasta 2 semanas después, ¿no? Es decir, había una brecha de una semana. Y eso entonces más o menos es lo que está modelando esto, ¿no? Es decir, esa mercancía en tránsito pues también entra a sumar al inventario. Entonces, pedimos un stock, pero antes, o sea, ya cuando hacemos este pedido, ya tenemos que esperar no solamente este pedido, sino este pedido. Es decir, primero llega este y luego llega el de la orden, ¿no? Mientras tanto, pues obviamente los minoristas, perdón, las ventas, el consumo de nuestros clientes, pues sí sigue eh, siendo algo, digamos, constante y en el tiempo. Miremos entonces los parámetros de esto. Perdón, se me olvidó. Ya. Tenemos entonces un inventario deseado de 200 unidades. Tenemos un tiempo para ajustar el inventario de 2 semanas, igual que en el juego de la cerveza. Tenemos un retraso de envío, en este caso serían 3 semanas, pongámosle un poco menos. Mm, pongámosle 2, sí. Y ven ustedes entonces que ya la acción empieza a cambiar. Entonces, entre menor sea el retraso en el envío, pues obviamente nuestro sistema se va a nivelar mucho más rápido a ese inventario deseado, ¿no? Recuerden, el inventario deseado va a ser eh, nuestro eje, digamos, de esta oscilación. ¿Qué pasa si aumentan los retrasos de envío? Pues
En el largo plazo lo que vamos a tener son estos grandes desajustes que es lo que veíamos en el juego. Es decir, tomamos decisiones que nos llevan a que en el largo plazo nos quedemos con mucho stock o con muy poco o muy pocos clientes, ¿no? Mm, bueno, entonces entrémonos al el retraso en el envío, daremos una función al revés, es decir, oscilaciones grandes al principio, pero después ya se van a nivelar. Si los retrasos en el envío son grandes, tendremos lo opuesto, ¿no? Es decir, oscilaciones muy pequeñas al principio, pero al final ya muy grandes. Tiempo para ajustar el inventario. ¿Qué pasará con nuestros inventarios? Pues aquí tenemos entonces un colapso y luego un goal seeking, ¿no? Nuestro inventario deseado se baja sustancialmente en el inventario minorista y luego se va ajustando exponencialmente, gradualmente a ese inventario. ¿Qué significa esto? Que si las órdenes cada vez podemos hacerlas tenemos que hacerlas, perdón, en lapsos más largos de tiempo, pues obviamente al principio se nos va a colapsar el sistema, ¿no? Y es lo que veíamos, es decir, no estamos acostumbrados a que sean estas características, ¿no? Uno esperaría que si pide algo llegue ya y no, esto se da en esta parte, ¿no? Es decir, si el minorista va acá, pues pide y se lo dan de una vez. Pero si el minorista pide, se demora todo esto, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la característica de ese juego que pues, nos sirve también para entender las cadenas de suministro o de abastecimiento o de oferta digamos, en modelos más complejos. Bueno, entonces, minimicemos esto un poquito. Y por otro lado, bueno, si nuestro inventario se aumenta o sube, pues obviamente va a cambiar nuestro eje, ¿no? Si aumenta, pues va a subir este eje y si disminuimos el valor, pues obviamente va a bajar en, en- en su, ¿en su qué? En su intercepto, ¿no? Bueno, ahora de nuevo, paremos esto. Tenemos entonces aquí una simulación que tiene una característica de un Runge Qt 4 con una aproximación muy elevada, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si pasamos esto a una euleriana? Van a ver ustedes que el comportamiento es exactamente el opuesto, ¿no? En el Runge Qt, con los mismos parámetros y la misma estructura, teníamos que las fluctuaciones eran grandes al principio, pero en el tiempo se iban disminuyendo. Y aquí es todo lo opuesto. Al principio empiezan oscilaciones cortas y luego se van volviendo muy grandes. Entonces, bueno, eh, no es por ser cansón, pero tengan presente esa característica de los modelos oscilatorios. Entre más grande es la aproximación o la precisión del modelo, nos puede llevar a eh, escenarios completamente distintos, ¿no? Y esta también es una característica de los sistemas complejos. Recuerden ustedes que habíamos dicho que, digamos, uno digamos, de los padres de la complejidad, climatólogo, se dirá, que fue Lorentz en los años 60. Recuerden ustedes que fue el que, digamos, fue uno de los primeros formuladores de la teoría del caos, que decía que pues, cambios muy pequeños en los parámetros producen efectos gigantescos. Es decir, aquí lo que estamos viendo es un efecto mariposa, en última instancia. Es un sistema muy caótico porque es muy sensible a los cambios iniciales en el sistema. Eh, y a él le pasó más o menos algo parecido a lo que estamos viendo acá. Él lo que hizo fue un cálculo de unas variables climatológicas en las cuales usaba hasta 10 decimales, ¿no? Es decir, las cifras pues, precisas, pero cuando fue a introducir eso en la computadora para corroborar su cálculo, pues la computadora no le recibía 10 decimales, le recibía, no sé, unos 3 decimales. Entonces, pues lo que se hizo fue una aproximación. Uno esperaría que con estas aproximaciones, pues no cambie significativamente los cálculos. Y lo que le pasó a Lorenz fue eso, que entre digamos, entre el cálculo inicial y la calibración, es decir, ese cálculo final con menos decimales, pero aproximados, es decir, donde uno pensaría que es exactamente la misma cifra,
tuvo resultados completamente distintos, ¿no? Pero absurdamente distintos. ¿Qué es lo que vemos acá? Es decir, aquí pues esto es bastante absurdo, ¿no? Es decir, con un modelo de integración tenemos que al principio tenemos oscilaciones suaves y luego se van aumentando con un Euler, es decir, y luego con un Runge-Kutta o incluso con un mismo Euler, pero, eh, perdón, ay caramba, model settings, ya. Con el mismo Euler, pero con intervalos más pequeños, pues tendremos algo muy cercano a lo que nos da Runge-Kutta, ¿no? Y es esto, es decir, ahora tenemos oscilaciones muy grandes que se van minimizando en el tiempo. Entonces, entre más aproximado, entre más preciso sea el cálculo, vemos entonces que el comportamiento pues, es el opuesto, ¿no? Es decir, con una aproximación muy grande nos da entonces un inicio del sistema muy volátil, ¿no? Que se va ajustando, mientras que con el otro tenemos lo opuesto, ¿no? Un sistema que al principio inicia suave, pero que se va aumentando en el tiempo. Y, de nuevo, sin cambiar ningún parámetro y manteniendo exactamente la misma estructura, ¿no? Bueno, este es entonces las características del modelo oscilatorio, para que lo tengan presente para la tarea, ¿no? Que no solamente se trata de hacer una precisión de las características estructurales, de las cuestiones que tienen que ver también con el output, con la simulación, perdón, sino que también tienen que tener presente eso, ¿no? Que de pronto por un método de integración les da un resultado y por otro método de integración les da otro. Y esto se debe de nuevo a que pues ya estamos manejando modelos de orden superior. Y eso pues implica cambios sustanciales. Y aquí, además de estos dos stock, tenemos otro, porque creo que es en esta ecuación, tenemos un delay, ¿no? Es un delay de primer orden. Pero recuerden, si tenemos un delay, tenemos también otro stock. Entonces, este modelo sería de tercer orden, ¿no? Bueno, yo les comparto este modelo, les voy a mostrar un poco las ecuaciones para que se haga una idea de qué va la cosa. Es un modelo además que tiene una característica y es que, bueno, tiene no solamente es de orden superior, que son 3 stock, ya digamos nos acerca un poco más a la realidad, ¿no? Es decir, son modelos cada vez más complejos, sino que además también, bueno, también tenemos esta característica que son los coflujos, es decir, un flujo depende de otro, ¿no? En este caso, la recepción del producto depende de la producción en fábrica, de los retrasos de envío y como es fixed, es decir, está fijo a la producción en fábrica. Es decir, iniciaría no en cero, sino en los valores definidos por la producción en fábrica. Eso nos permite pues, también tener más precisión con el inventario deseado. El inventario minorista entonces será pues, digamos, la ecuación típica, es decir, flujo de entrada menos flujo de salida con un valor inicial. Y esos valores iniciales son importantes porque recuerden ustedes, en este caso, bueno, teníamos en el juego de la cerveza pues un nivel de inventario, estaba en camino otro y mientras tanto pues hacíamos la orden, ¿no? Entonces tenemos que tener presente que esa orden no solamente pues tenía que compensar el déficit en el inventario actual, sino que también tenía que ajustarse a a este envío, ¿no? A esta orden que estaba en camino, ¿no? Entonces, pues obviamente hacía el cálculo más divertido, ¿no? Porque pues era, o sea, el déficit acá, las características, el tamaño, digamos, de esta mercancía en camino y cuánto nos estaban consumiendo los minoristas, ¿no? Perdón, los clientes. Bueno, esa venta del minorista, aquí agregamos también una función de paso, ¿no? Es decir, aquí tenemos un input genérico, es decir, lo que nos dice es que los clientes están consumiendo 20 unidades a partir del momento 5, del día 5, la semana, sí, del día 5. Y aquí nos agregan entonces también un intercepto.
¿Qué significa esto? Pues que los clientes ya no están consumiendo 20, sino 120, ¿no? ¿Habría alguna diferencia si en vez de este 100 más step 20,5 ponemos un step 120,5? Ninguna. Podemos hacerlo y da exactamente lo mismo. Y por este lado, bueno, tenemos las órdenes del minorista. Aquí tenemos entonces que, por un lado tenemos las ventas del minorista, es decir, voy a minimizar esto un poquito. Por ahí. Entonces, las ventas del minorista más, y recordarán ustedes, esta diferencia es típica de un goal seeking, ¿no? El inventario deseado menos el inventario del minorista, ¿no? Es decir, hay una diferencia aquí que tiene que ser nivelada. Y si tenemos entonces un goal seeking, pues lo que tenemos entonces es un modelo de balance, donde el balance va a ser el bucle dominante. Y una característica también de los modelos oscilatorios es que tienen eso, ¿no? Es decir, el bucle de balance, el bucle negativo, es el dominante. Por eso son modelos de equilibrio. Veíamos, con este entonces tenemos un tercer modelo de equilibrio. Lo que pasa es que pues obviamente este equilibrio es bastante, es decir, conceptualmente es bastante difícil de argumentar, porque, pues es decir, o sea, en ningún momento toca la asíntota, ¿no? O en ningún momento se queda en la asíntota. Pero es un modelo que tiende hacia el equilibrio, a diferencia de los modelos de crecimiento exponencial, que pues se alejan del equilibrio o se definen por eso, porque son antiequilibrio. Aquí no, aquí ya sea porque se quedan oscilando para siempre en torno al eje, o porque en algún momento se incorporan al eje, o porque están en el eje y se salieron del eje, eh, digamos, hay un equilibrio que domina, ¿no? el comportamiento. Entonces, bueno, obviamente no todos los sistemas son equilibrados, es decir, no todas las oscilaciones van a tener al equilibrio. Lo vemos, por ejemplo, pues de nuevo con la bolsa, es decir, si supiéramos cuál es el equilibrio de las acciones, pues tendríamos la fórmula para hacer unos billones de dólares, pero pues ese equilibrio pues cambia. Entonces, esos modelos, es decir, ya modelos más complejos de oscilaciones, también nos van a permitir reproducir eso. Es decir, cuando este nivel deseado, es decir, este eje sobre el cual está oscilando nuestra función, también cambia aleatoriamente. Y aquí tenemos entonces ya modelos caóticos, porque si además de que la variable oscila en términos de su pendiente, también oscila en términos de su nivel y de su intercepto, es decir, genera valores aleatorios para cada uno de esos parámetros, aquí ya nos acercamos cada vez más a modelos caóticos. Y veíamos en las primeras sesiones, ya en la parte, digamos, teórica, que los modelos caóticos son bastante recurrentes en varias realidades de mercado, ¿no? Principalmente en los sectores financieros. Y bueno, con esto creo que podemos concluir la sesión de hoy. Gracias por acordarme de grabarla. Si no, pues sería bastante difícil con esta primera aproximación quedarse con todo este contenido. Vimos entonces, para recapitular, tres funciones para simular los inputs. Aquí trabajamos con una. Los inputs los podemos incorporar única y exclusivamente en los flujos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en última instancia pues es lo que está regulando qué tanto entra o qué tanto sale de nuestros stocks. Estos inputs de estructuras genéricas a partir de funciones ya predefinidas por nuestro software nos sirven para simular situaciones en las cuales tenemos muy pocos datos o ninguno. Me explico. Esa función de step, por ejemplo, ustedes recuerdan, únicamente maneja dos argumentos, y es qué tanto producto entra y en qué momento, ¿no? Cuando nosotros hacemos diagnósticos en las organizaciones o investigaciones, digamos, de mercado, pues, digamos, buscamos tener muchos más datos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que obviamente esa disponibilidad de datos no siempre se nos va a dar.
que es lo que desearíamos. Entonces muchas veces tenemos que hacer pues aproximaciones muy heroicas, ¿no? Supuestos muy heroicos en los modelos y pues digamos esa es la función de estas, por la redundancia, funciones dentro de Vensim y dentro de cualquiera de los modelos, de los programas de simulación como Stella, este con el que estoy trabajando ahora que se llama, ay perdón, ya, AnyLogic. Es un simulador que, además de hacer dinámica de sistemas, también permite hacer modelos híbridos con agentes autónomos y con variables discretas. Eh, y bueno, el que les comentaba de la WIS, eh, se me olvidó cómo se llama, Evolución. Y bueno, hay bastantes, muchos más, iThink, bueno, hay, digamos, una oferta grande de este tipo de programas de dinámica de sistemas porque pues es algo que cada vez es más necesario, más usado por parte, digamos, de los analistas, ¿no? En las organizaciones y pues en casi ya todas las facultades de negocios está incorporado algún semestre sobre ese tipo de metodologías que complementa la estadística, ¿no? Y los modelos lineales. Mm, bueno, a lo que quería llegar entonces era eso. Vimos entonces las funciones que nos permiten entonces hacer aproximaciones cuando no tenemos datos, ¿no? Eh, a partir pues, de dos datos que pues es lo mínimo que podemos saber de algo, ¿no? Es decir, ¿no? Cuánto es lo que produce una empresa y cada cuánto, ¿no? Ya con eso pues podemos alimentar entonces un step o un pulse. Eh, También entonces manejamos los delay, que son estructuras genéricas que nos permiten entonces suavizar o representar más bien cómo es la diferencia entre el input y el output, es decir, cómo a partir de cierto nivel de input va saliendo de nuestro stock ese output, ¿no? Es decir, de forma exponencial. Mm, ya vimos entonces algunas aplicaciones de esto y el por qué y para qué. Vemos entonces que teníamos dos tipos de retrasos, unos de información, otros de materiales. Los materiales obviamente los usamos en ese tipo de funciones. Si ustedes recuerdan, aquí manejamos fue un delay, no un smooth, porque el smooth es para información. El smooth podríamos ponerlo aquí en una de estas variables auxiliares, ¿no? Es decir, aquí podemos poner un smooth. Eh, Obviamente cuando son variables auxiliares, digamos, dinámicas, ¿no? En las exógenas como estas, pues no tendría mucho sentido. Mm, Porque en última instancia, pues un smooth, al igual que un delay, lo que está es haciendo es relacionar variables. Es decir, tienen que entrarle variables a ese auxiliar, ¿no? Eh, Recordemos aquí cómo operaría, digamos, el smooth. Entonces tendría que tener un inventario inicial, ¿no? Perdón, un input, ¿no? Y una duración del sistema. Por ejemplo, ese tiempo para usar inventario, ¿no? Ya con esto podemos armar un smooth. Eh, pero, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo acá, pues no podríamos, ¿no? Porque no tenemos esos valores. No tendríamos cómo llenar esos argumentos, ¿no? Eh, Porque aquí pues tenemos que tener una función y aquí un tiempo. Aquí sí, es decir, aquí podemos poner una constante, es decir, aquí podemos definirlo como, no sé, un 8, qué sé yo. Pero aquí sí necesitamos algún tipo de input. Entonces, por eso el lugar para cada uno de estas funciones, tanto de retraso de información como de retrasos materiales, tiene pues ese tipo de características, ¿no? Es decir, va sí o sí en alguna de estas variables. Entonces, el retrasos de materiales van en las variables flujo y las de información van en las auxiliares, sí y solo si son auxiliares dinámicas, es decir, que están endogenizadas. Las variables auxiliares exógenas, no, porque son en última instancia pues constantes, ¿no? Mientras que una función, de nuevo, pues por eso el nombre de función smooth, pues obviamente es una ecuación matemática que nos permite relacionar variables. Si no hay variables que relacionar, pues no tiene sentido, ¿no?
Mm, y bueno, por último, entonces vimos algunos ejemplos de para qué estos retrasos, ¿no? Cómo nos permiten entonces representar modelos más complejos, ya con oscilaciones, en los cuales, pues, las metas, digamos, no se alcanzan de forma inmediata o simplemente no se alcanzan, ¿no? Se quedan oscilando eh, en torno a esa meta, pero no, nunca, digamos, cuando lo toca tangencialmente y vuelve y baja o vuelve y sube, ¿no? No se queda ahí. Mm, bueno, creo que con esto ya podremos terminar la sesión de hoy. Entonces les voy a colgar este modelo en la página junto con el video de la sesión de hoy. Y si hay preguntas, entonces pasemos acá a esta pantalla. ¿Comentarios, inquietudes? ¿Fue claro el tema de hoy? A partir de esto, pues obviamente hay una tarea. También se las voy a subir ahorita en un rato. La, Profe, ¿el parcial para qué fecha queda? buena pregunta. Permítanme un segundo. Miramos calendario académico. A ver. Hoy es 30 de abril. Y los parciales serían entonces para esta semana. La tercera, bueno, casi cuarta de mayo. Entonces, a ver, tendríamos todavía 2 sesiones más y el parcial sería para esta semana, o sea, para el 21. Ok, Sí, por ahí no sé, esta semana les dejo el tema y les doy ese tiempo para que lo desarrollen y me lo entregan el 21 y entre bueno, no habría mucho tiempo para retroalimentación. sí, eso estaba pensando yo. A ver, ¿cuánto tenemos para...? Sí, entre el 25 y el 27 de mayo tengo que subir notas yo. Porque el Pues sería el 20... 14. sí, tiene toda la razón, sería el 14. O sea que solamente nos quedaría... Ay, nos quedaría solamente una sesión. Bueno, en la siguiente sesión entonces terminamos las estructuras genéricas, vemos la función de tablas para incorporar datos y, y bueno, una introducción muy pequeña a, si alcanzamos a los arquetipos. Contaba con esta semana. Bueno. Ok, sí, entonces esta es la penúltima sesión. Y la siguiente entonces concluimos. Vale, Sí, listo, profe. bien. ¿Más preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, ya se nos unieron 10. Eh, igual todavía faltan bastantes. Según la lista son 18. No sé si el resto haya retirado. ¿Mm? No, profe, yo también es que ahorita estaba hablando con unos amigos y me dijeron que después como de 20 o 15 minutos no pudieron entrar, no les permitía entrar. ¿No les permitió entrar? Ujú. Caramba. A mí me puso problema cuando intenté entrar desde Explorer, desde el Internet Edge. Sí, Eh, y por eso estoy desde, bueno, digamos, el mejor es el Chrome, pero también desde Mozilla se puede entrar. Y bueno, pues cualquier cosa les dicen a sus compañeros que la sesión queda en el aula, ¿no? Creo que ya todos entraron al aula. listo, profe, que esté bien. Bueno, muchachos, entonces hasta dentro de 8 días. Esperen entonces la tarea Bueno, y profe. nada, feliz tarde. Lo mismo, profe. Bueno, Muy bien. igualmente, profe. Que esté bien, chao.